preguntarles en este caso, al presidente del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que están pidiendo que se le dé prioridad en la vacunación a este colectivo y a sus acompañantes. Daniel Ramo, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto y un saludo para la audiencia. Gracias, bienvenido. Bueno, es importante que tomen nota de esto, de que es importante la vacunación a este sector, las personas con discapacidad. Sí, es importante porque en realidad, de hecho, en Mendoza la semana pasada Ujú. se priorizó, digamos, es una buena noticia, pero notamos que falta una articulación mayor, porque queremos aclarar que no es una cuestión de privilegio, sino que los criterios tienen que ver justamente para prevenir a aquellas personas que, digamos, que aunque no entran dentro del grupo etario, siguen dentro del grupo de riesgo. Ujú. Porque de hecho, el Ministerio de Salud, cuando en marzo del año pasado apenas se produce el decreto 297 de aislamiento social y obligatorio, eh, se había determinado que las personas, digamos, que las personas con discapacidad entraban como grupo de riesgo. Y después eso no se estableció para el plan de vacunación. Entonces, lo que se pide es esto, por ejemplo, algo que es como muy evidente, digamos, es de sentido común, empezó con los adultos mayores y Ujú. también con las residencias que albergan a las personas que son de tercera edad. Sin embargo, las residencias que tienen a personas con discapacidad, muchas veces con patologías asociadas bastante severas, no fueron incluidas en el plan de vacunación. Ujú. Entonces, medio como que nosotros lo que planteamos es que a lo mejor era una población que todavía no ha sido visibilizada, por eso nuestro interés en que esto sea tenido en cuenta dentro de un plan nacional, Sí. ¿no? ¿Y desde el Consejo cómo avanzaron en este pedido? ¿Hicieron alguna presentación? Hicimos una presentación, no tuvimos todavía una respuesta formal, hicimos una presentación en la Agencia Nacional de Discapacidad para que articule esto con el Ministerio de Salud de la Nación. Ujú. No hemos tenido una respuesta formal, entendemos que vamos a tenerlo, creemos que el problema fundamental es la escasez todavía de vacunas, en el sentido de que están ingresando vacunas, por suerte han ingresado bastantes en la última semana, pero en esta estratificación que se presentó no aparecen Sí. las personas con discapacidad y, el personal de apoyo. Ujú. Por ejemplo, muchas veces hay personas que no están viviendo en un hogar para personas con discapacidad. Convengamos que hay más de 5.000 personas con discapacidad viviendo en hogares, en centros, en los cotolengos, por ejemplo. Este, También sabemos que hay muchos fallecidos dentro de lo que es esa población, Ujú. pero hay otra población que a lo mejor está viviendo con su familia y que requiere un asistente para la higiene, porque a lo mejor vive con una persona con padres muy añosos, digamos. Entonces, tienen asistentes y la verdad que el tema está en que no entran como personal de salud. Y el problema está en que el virus entra, a lo mejor es una población que requiere mucho cuidado y cuidados también para quienes lo cuidan, ¿no? Para los trabajadores Sí. que atienden a personas con discapacidad, que a lo mejor son muy dependientes. Creemos que tiene que haber un criterio de estratificación que incluya a las personas con discapacidad. Ujú. ¿Cómo trabajar Este, con cada provincia? Porque Nación, obviamente, distribuye las vacunas, pero son las provincias las que se encargan del operativo. bueno, pero hay un Consejo Federal de Salud, ¿no? Y Ujú. también hay un Consejo Federal de Discapacidad. O sea, hay una institución que nuclea a todos los ministerios de salud, como nuclea a todas las direcciones de discapacidad de todas las provincias. Sí, O sí, sea sí. que hay unos organismos que deberían estar articulando y que eh, esto no es de ahora, digamos, no, esto es algo que viene funcionando. Entonces, me parece que los criterios, por ejemplo, en el caso de Mendoza sabemos que hubo una fuerte interés de organizaciones no gubernamentales, con lo cual se ha llegado a un acuerdo con el gobernador, pero no tiene que ser una cuestión de reclamo solamente de las organizaciones de la sociedad civil, sino también tiene que ser una cuestión de política pública, Ujú. ¿no? Sí, le Eh, pregunto, sí. es como para tener en cuenta nada más, creemos que es un sector digamos, estas cuestiones pasan, no es que es algo que no sucede,
de hecho Naciones Unidas, el comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos hace una advertencia cuando muchas veces dice que bueno, muchos colectivos no están incluidos dentro de los grupos de políticas, de acceso a políticas públicas. Sí. Por ejemplo, las personas con discapacidad, por ejemplo, las personas que están en atención psiquiátrica, que a veces requieren políticas específicas. Bien. Porque dentro de lo que es discapacidad también están aquellos que tienen una discapacidad física, a veces severa, a veces Sí. no, digamos que no requieren una atención especial, pero también hay personas que con discapacidad intelectual o con conflicto, digamos, con una situación de salud mental más compleja, que no pueden mantener los autocuidados, o sea, que no van a mantener la distancia, no van a respetar consignas, o, digamos, no sostienen el barbijo. Entonces, termina siendo un riesgo para el profesional o el auxiliar que está trabajando. Bien. Y en ese sentido es fundamentalmente que se visibilice este problema para que se dé una solución, ¿no? Aprovechando y rapidito le pregunto sobre otro tema respecto a las prestaciones. El año pasado ustedes pidieron un 40% de aumento en los aranceles, en los prestadores de servicios solo dieron un 10%. ¿Está en riesgo la atención de las personas con discapacidad? Está en riesgo, pero está en riesgo y está claramente, de hecho, el sistema prestacional, por ejemplo, el sistema de prestación de apoyos es uno. El sistema de prestación de transporte es otro. Hay mucho menos servicio para trasladar cuando se abra las prestaciones ambulatorias a pleno, que esperemos que sea pronto. Hoy no existe, muchos transportistas han dejado la actividad. O sea, concretamente han reconvertido lo que hacían porque hay obras sociales que no les han pagado. Las camionetas, aunque estén paradas, no consumirán gasoil, pero hay que mantenerlas igual, hay que pagar un seguro, hay que pagar mantenimientos, los elementos, el sueldo del chofer o de la familia que vive. Generalmente son familias que tienen una o dos camionetas y que hacen servicios. Y cuando ven que esto no va con financiamiento, con una perspectiva de que mejore, desarman todo. Algunos han desmantelado los asientos, o sea, equipamientos que son costosos. Sí, está en riesgo, esto queda claro, ¿no? Como que la pandemia ha demostrado que va a haber que pensar cuál es el interés en sostener estos dispositivos, ¿no? Sí, está en riesgo. Que haya un 10%, más considerando que venimos con años de recortes de los aumentos, que los aumentos fueron siempre por debajo de la inflación. Entonces, muchas veces nos dicen, bueno, pero otros sectores también han estado así. Pero la verdad que otros sectores no han tenido, por ejemplo, hubo un congelamiento de las tarifas de los servicios, hoy el presidente lo anunciaba, pero hubo una dolarización de sus tarifas, o sea, hubo una serie de cuestiones en los años anteriores que permitieron que se revise ese tema. En realidad las prestaciones han tenido aumentos arancelarios que fija el Estado, y que se apoyan, que generalmente la mayoría de las instituciones muchas son asociaciones de padres, fundaciones, y que terminan buscando elementos de ayuda, pero terminan tirándose la atención. Esto queda claro, porque digamos, no se puede trabajar por debajo de los costos, ¿no? Sí, exacto. No se puede hacer magia en ese sentido. Daniel, muchísimas gracias por su tiempo. Sí, un segundito más, agrego ahora que vos me hiciste esa pregunta, hago una mención con respecto a la medicación. Algunas obras sociales que hay problemas de entrega de medicación. Y también en algunas provincias con el programa Incluir Salud. Y pasa lo mismo, o sea, no se entrega la medicación en tiempo y forma, y lo que termina sucediendo que la persona con discapacidad o el familiar que va a buscar la medicación termina dosificando esa medicación, ¿se entiende? Entonces, se la dan, pero dan la mitad, y entonces termina pasando que le dan la mitad del anticonvulsivante. Sí, tratamiento cortado, sí. Y claro, exactamente, hay un deterioro de la salud. Y esto no es algo que se nota inmediatamente a la semana, pero sí en pocos meses produce un gran deterioro de la persona. Sí, exacto. Entonces, no es un tema de derechos humanos, no es y una historia lamentablemente que se repite. Daniel, muchísimas gracias por su tiempo, que tenga excelente cierre de jornada.
Muchas gracias a ustedes y gracias por acompañar esta lucha. No, muchas